Donald Trump aumenta su ofensiva contra América Latina, hay buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, hay mayor presión para México en nombre del combate al narcotráfico, hay interés en la energía hidroeléctrica de Paraguay para el uso de inteligencia artificial y así poder alimentar los servidores de Estados Unidos. La instalación, además, de nuevas bases militares en la región son parte de algunas de las medidas de este segundo mandato del presidente de Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al investigador y autor mexicano David Barrios, doctor en estudios latinoamericanos. Vamos a profundizar en este tema. Queremos saber hasta dónde llegará Washington con su presión a nuestra región. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, ¿qué tal? No, pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estar contigo. Es un honor poder tenerte aquí como entrevistado. ¿Qué primera lectura haces de estas nuevas decisiones ya conocidas por América Latina y el Caribe de Donald Trump? ¿Cómo ves esta situación? Mira, hay que considerar varios elementos. Por supuesto, esto es algo que, digamos, sí tiene un efecto ahora en el presente inmediato, justo por toda esta movilización de estos tres destructores y todo, digamos, lo que en términos retóricos se está planteando, pero también tiene, digamos, su genealogía, ¿no? Tiene sus antecedentes, tiene un rasgo que me parece muy importante, que es no perder de vista que el Comando Sur, pues de manera permanente está llevando a cabo ejercicios militares y entrenamientos, digamos, tanto en el territorio continental como en el Caribe, por supuesto, y en las aguas del continente. Entonces, esto es algo que de por sí está ahí. Otro elemento que me gustaría señalar y que, digamos, puede ser uno de los elementos que haya precipitado estas acciones, es pues todo el problema interno que hay ahora en Estados Unidos, que tiene que ver, pues por un lado, con lo que está ocurriendo en términos propiamente económicos, también con el asunto de las denuncias que hay sobre Donald Trump respecto a estar implicado en distintos tipos de delitos y de cosas que están ahí avanzando. Y también, por supuesto, esta situación que se generó al interior de Estados Unidos con también el incremento, digamos, o ponemos la visibilización de ciertos márgenes de delincuencia, de criminalidad o inseguridad, especialmente en la capital, que también produjeron pues un cierto operativo militar. En este caso, algo que me parece muy importante es, si nosotros vemos el seguimiento de las comunicaciones que hay concretamente en la página de la Casa Blanca, veremos que, bueno, por un lado hay un lenguaje que parece, digamos, como extraído de alguna novela distópica, pero también mucho la invocación para todo, para cualquier asunto de la así llamada seguridad nacional, ¿no? Entonces, esto incluye desde el lanzamiento de, digamos, ofensivas de extractivistas o que persiguen la extracción de bienes naturales en otras partes del mundo, el tema del combate al así llamado crimen organizado, las políticas securitarias respecto a la población migrante, entre otros temas. Entonces, es, digamos, un ejemplo muy claro de cómo el tema de la seguridad se está utilizando cada vez más para diferentes propósitos, pero que, bueno, al final contribuye, digamos, con la legitimación, entre comillas, de este tipo de gobiernos. O sea, es como lo que les queda, digamos, como arsenal político para sostener sus proyectos políticos que no tienen en otros ámbitos pues mucho contenido. Uh-huh. ¿Considerás entonces que Donald Trump utiliza lo que él llama la amenaza latinoamericana y él mostrarse como el salvador para lograr mejorar su imagen en la interna de su país, Estados Unidos?
Sí, o sea, es uno de los elementos. Me parece que es uno muy importante porque además, sí, por esto que decíamos del contexto previo que hay en Estados Unidos, digamos, es una determinación un tanto reactiva, ¿no? O sea, como que es algo que estaba ahí, digamos, en el horizonte de posibilidades para usar y bueno, se está usando justamente en ese momento. Entonces, ese es uno de las, digamos, de los argumentos, o sea, como para, digamos, así como el tema de la migración y especialmente la migración con México y a otros países de la región fue muy importante en términos de su campaña electoral, ahora que ya está en funciones de nuevo y que hay todo este escenario muy complejo al interior y también en términos internacionales, pues aparece esta figura de, digamos, sí, por un lado el tema del llamado crimen organizado, pero además reforzándolo con algo que también tiende a movilizar y a inmovilizar muchísimo, que es el asunto ya de abiertamente atribuirle un tratamiento bélico, ¿no? Ujú. ¿Y qué países, David, considerás que están más cerca de la mira ofensiva de Estados Unidos? Mira, por un lado, el caso de México, que ahí hay una paradoja que también se ha señalado, y es que al mismo tiempo que se establece una confrontación en términos de ciertas narrativas respecto a qué está haciendo México, por ejemplo, para frenar la migración y digamos, concretamente el tema del tráfico de fentanilo. Y por otro lado hay mucha colaboración. Lo vimos ahora con las extradiciones, lo hemos visto también con los ejercicios militares que se realizan, por un lado en México, o sea, cuando ingresan tropas de operaciones especiales o de entrenamiento a distintas fuerzas dentro de México, y también en la participación de México en los ejercicios conjuntos tanto del Comando Sur como del Comando Norte. Entonces, eso es como, digamos, una cierta paradoja, porque esa colaboración sí existe. Digamos, ahora que hemos estado conversando sobre estos temas, digamos que se pone el foco en la posibilidad de una intervención directa, masiva, cuando en realidad ese tipo de intervencionismo ya se lleva a cabo por otras vías, a través de los cuerpos de inteligencia, de los cuerpos de operaciones especiales, de los acuerdos diplomáticos, de la extradición, del sobrevuelo de la frontera, en fin, ¿no? Y después de eso, bueno, está por supuesto lo que ha ocurrido con digamos, este tratamiento hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que ahí es un tratamiento diferenciado, también un poco por los perfiles que hay de los distintos gobiernos, obviamente el de Bukele mucho más cercano que el de Honduras y el de Guatemala. Y después, bueno, pensaríamos, por supuesto, por un lado en Colombia, en este momento con este tipo de enfrentamientos o roces que pueda haber con la administración de Petro, el tema de Venezuela, que bueno, esto sí tiene un recorrido mucho más amplio de esa pugna que hay, ¿no? Y que también va oscilando, ¿no? Respecto a conforme va transcurriendo el tiempo. Y agregaría yo incluso por otras razones lo de Brasil, ¿no? Que también ahora ha habido como ciertos desencuentros con el gobierno Lula. Pero digamos que en términos generales es algo que, digamos, comenzó después del 2001, cuando en el caso de América Latina se trató de utilizar el discurso de la llamada guerra global contra el terrorismo, que eso pues no funcionó demasiado y entonces se adaptó ese tipo de narrativa al combate al crimen organizado, o esto que de manera más amplia se le llaman organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Entonces, es como esta adaptación en una cierta evolución que estamos viendo en la región hasta esto que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Y existe, David, mayor riesgo de intervencionismo militar, ya sea directo o indirecto, en los países que Trump considera como más débiles? Mira, yo creo que fundamentalmente me centraría yo en el que podríamos denominar indirecto,
pero que sí tiene que ver justo con, por un lado, los acuerdos marco que hay. Sabemos que hubo, digamos, la estela de estas iniciativas de seguridad, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, la del Caribe, la de Centroamérica. Después la colaboración entre las propias Fuerzas Armadas, que, insisto, esto se concreta mucho en estos intercambios que se dan durante la realización de ejercicios militares o visitas de alto nivel de distintos funcionarios, y que ahí es donde, digamos, va permeando esta agenda, esta doctrina militar por parte de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas de los países de la región y en las policías, ¿no? Entonces, eso ya está, también implica una infraestructura mucho más amplia y compleja, como por ejemplo los agregados militares que están en las embajadas de cada país, en fin, ¿no? Entonces, eso ya está, es algo muy amplio, es algo que, aprovechando, digamos, esta coyuntura en la cual, por el estruendo del envío de estas embarcaciones hacia Venezuela, se está dando este debate, pero en realidad es algo que ocurre permanentemente en la región, y eso es algo que hay que mencionar, más el papel, por supuesto, de la DEA, del FDBI y de otras agencias de Estados Unidos que de manera un tanto subrepticia tienen este tipo de presencia en la región, ¿no? Entonces yo lo pondría en esos términos. ¿Y podemos estar ante una nueva etapa de la doctrina Monroe por parte de Donald Trump en este segundo mandato? Mira, yo creo que esto es algo que también ha tenido sus vaivenes en las últimas décadas, pero ahí yo diría un par de cosas. La primera es que, digamos que en cierta narrativa parece como que América Latina no es un lugar que Estados Unidos le conceda mucha importancia, pero esto no es así. Es decir, si nosotros vemos los documentos estratégicos, por ejemplo, del Comando Sur, o los informes que hacen frente al Congreso anualmente, pues siempre parten de que, digamos que lo clave de América Latina, pues es que es una región compartida, ¿no? Con Estados Unidos, además de que hay bienes naturales, etcétera, ¿no? Por otro lado, que en términos militares, hay distintos ejemplos en los cuales, a pesar de que pueden parecer operaciones, digamos, de menor importancia que las que tienen lugar o han tenido lugar en Oriente Próximo, en América Latina ha habido casos muy concretos en los cuales se ha ido perfeccionando la doctrina militar y la interoperabilidad de los servicios del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Por ejemplo, la de Granada en los 80, que no es la muy pequeña, pero que les permitió calibrar una serie de fallos en la manera de llevar a cabo estas operaciones, y por supuesto, ahora que además está recuperando mucho ese acontecimiento, la de Panamá, ¿no? Cuando entran, invaden el país y capturan a Noriega, ¿no? Ahí fue donde, de hecho, se puso en práctica una reforma importante en términos militares, que fue la Goldwater, ¿no? Entonces, para decir que América Latina puede parecer que es no tan significativa, pero de hecho sí es un lugar en el que, por distintas razones, se ponen a prueba muchas de estas, de las doctrinas, de las formas de operar y demás, además de la infraestructura de bases e instalaciones militares que tienen, ¿no? Y para terminar, y yendo hacia tu pregunta, pues que efectivamente la doctrina Monroe, pues más bien yo creo que es algo que permanentemente ha estado, digamos, en la lógica de intervención de Estados Unidos en la región. Es, digamos, como algo que ha funcionado de muchas maneras en las últimas décadas, y que, bueno, habrá por supuesto momentos en los cuales hay una menor defensa de la soberanía también por parte de los países, y como lo vemos ahora, pues incluso gobiernos que casi al contrario de la defensa de la soberanía, pues ponen todo lo que está en sus manos para apoyar los intereses de Estados Unidos de manera abierta, como es el caso de Noboa, como es el caso de Bukele, y bueno, eso también es parte de la problemática. ¿Y cómo se reconfiguran las alianzas en la región frente a esta actitud de Washington?
Bueno, ese es un tema importante, complejo, porque, digamos, vemos ahora que hay algo que hace tiempo no observábamos, que era esta narrativa, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, ¿no? De, bueno, pues lo que le pase a uno le termina afectando al otro. Al mismo tiempo, los esfuerzos previos que había de integración latinoamericana pues se han ido desgastando. Estos, me refiero a los institucionales, como pues lo que pasaba antes con los gobiernos del Cono Sur, y también, bueno, lo que se ha ido desgastando del propio proceso que se hizo en la década del 2000 con el ALBA y con Petrocaribe y todo eso, que ya, digamos, está, por supuesto, en franco desgaste. Y además, por ejemplo, si observamos los últimos ejercicios que se han realizado por parte del Comando Sur, pues justamente han tenido intercambios con varios de los países que hacen parte de esta región geográfica muy clave en términos geopolíticos, que es el Gran Caribe, ¿no? Entonces han estado haciendo ejercicios en Trinidad y Tobago, en Surinam, en la Guyana, por supuesto en algunos países también de Centroamérica, mucho acercamiento con Ecuador. Entonces, bueno, eso es algo que plantea que en este contexto, pues la correlación de fuerzas pues no es muy favorable como para plantear una defensa conjunta de la soberanía del continente, para decirlo en esos términos, y también, digamos, incluso en el ámbito de las narrativas, ¿no? ¿Y qué escenarios son posibles para los próximos meses? Pues mira, yo creo que estamos en un escenario también global muy turbulento. Recién había sido la famosa cumbre esta entre Putin y Trump. Entonces hay muchos elementos ahí que creo que van a tener un lugar importante en la manera como se desarrollen los acontecimientos. De momento, bueno, vemos también este gesto que, aunque puede ser solamente un gesto propagandístico del envío de barcos, pues sí, justamente nos trajo en la memoria lo que había ocurrido en el caso de Panamá, ¿no? Entonces, de momento, bueno, pues yo creo que va a haber como rearticulaciones, algunas reacciones también, posiblemente un poco en el sentido que tú decías, ¿no? De que los países, digamos, que no están en este momento absolutamente plegados a Estados Unidos, bueno, pues traten de hacer pronunciamientos, hacer alguna especie de bloque para evitar que esto siga ocurriendo. Pero bueno, el futuro está, por supuesto, abierto, y en todo caso, bueno, lo que podemos ir, digamos, como sistematizando, documentando, pues es esta novedad o este regreso, ¿no? De esta clase de narrativas, de movimientos, de embarcaciones, y por supuesto, esto que sí es también peligrosísimo, que es una escalada en esta, digamos, securitización del tema del así llamado crimen organizado, en el sentido de que esto ya existe, ya hay un tratamiento bélico prácticamente por todos los países de la región, pero que esto, digamos, se acompañe con lo que implicaría esta declaratoria como organizaciones terroristas de los grupos de tráficos ilícitos, y lo que implicaría que, bueno, que Estados Unidos adopte aún más una estrategia de este tipo respecto a esos tráficos. David Barrios, doctor y autor mexicano, doctor en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias a ti, Alejandra, y bueno, estamos en comunicación. Enfoque. Es momento de despedirnos, consultarlos antes sobre qué piensan ustedes, cuál es la razón por la que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aumenta la ofensiva contra América Latina. Suscríbanse a Enfoque, dejen sus mensajes que los leo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.